Presenta Sin Censura, donde usted es el protagonista. Hola. Las versiones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Radio Guapondeli no se responsabiliza del contenido de las mismas. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días. Son las 8 de la mañana con 5 minutos. 8 de la mañana con 5 minutos. Vamos a realizar el día de hoy una entrevista vía WhatsApp con nuestro compañero desde los Estados Unidos, Antonio Arizaga, presidente del Frente Unido de Inmigrantes Ecuatorianos, Estados Unidos, Canadá. De inmediato damos la cordial bienvenida, Antonio. Buenos días, bienvenido a este espacio sin censura. El pueblo quiere saber la verdad y la verdad está allí, en la información. Buenos días, bienvenido. Gracias, Rubén. Muy buenos días al pueblo de mi ciudad natal, Cuenca, al pueblo de La Suay y a todos los radioescuchas. En este instante, un saludo muy fraterno, muy cordial desde Nueva York, y con la esperanza de que pronto pasemos esta pandemia para volver a abrazar lo que es el anhelo y la aspiración de todos los ecuatorianos y en el mundo entero. Qué bueno. Ahora, queremos abordar, Antonio, justamente la situación de los ecuatorianos. Empecemos por el caso del coronavirus, de esta pandemia mundial que también ya ha afectado a los Estados Unidos. Hay una serie de problemas por allá. Bueno, como es de conocimiento público, pues la pandemia iniciada en China ha contaminado al mundo entero. No sabemos realmente en dónde se originó. Existe una serie de acusaciones mutuas entre China y Estados Unidos y de algunos analistas que manifiestan que el virus fue manipulado. Realmente son muchos conceptos que están dándose en este instante, pero lo cierto es que esta situación ha afectado al mundo entero, a la mayoría de la población. Es muy extraño que nos encontremos prácticamente en cuarentena, más de 2.000 millones de seres humanos en las casas a nivel de todo el mundo. Y esto se da en situaciones un poco extrañas, diría yo, mi estimado Rubén, porque precisamente en meses y años anteriores se ha venido desmantelando todo el sistema de salud en todos los países. Concretamente en Europa también nos informaban de que se rebajó los presupuestos para la salud. En los Estados Unidos igual se bajaron los presupuestos para la salud, y entiendo que también en el Ecuador y Latinoamérica. De una manera completamente extraña, no se prevé de que uno de los aspectos más fundamentales de los derechos del hombre son precisamente el derecho a la salud y el derecho a la vida. Hoy enfrentamos esta dura realidad, esta pesadilla, que creo que nadie pensaba que íbamos a llegar a estos extremos, que solamente se veía en películas, solamente se veía en cine de ciencia ficción, y que hoy lo estamos soportando en carne propia. Concretamente, aquí en los Estados Unidos, pues no somos extraños a lo que pasa a nivel internacional. También hubo exceso de confianza. Hubo prácticamente un criterio demasiadamente en que prevalecía en mantener la economía. Siempre se pensaba en que esto no iba a afectar acá, y lo más importante era mantener abiertas las empresas, los negocios. En definitiva, se privilegiaba el capital ante el ser humano. Y esto realmente estamos pagando la factura a lo que hoy sucede, porque nos encontramos completamente con hospitales improvisados, la falta de médicos, falta de enfermeras, falta de personal, de trabajadores de la salud. En definitiva, ha colapsado todo el sistema de la salud aquí en los Estados Unidos, al igual que en el resto del mundo. Para darles algunos pequeños datos,
aquí en los Estados Unidos. Este instante mismo, los Estados Unidos acaban de superar el número de contagiados a nivel internacional, a nivel del resto de países. Tenemos ya más de 400,000 personas que han dado positivo. Pero ojo con estas cifras. Lo que nosotros tenemos entendido que solamente son contabilizados las personas que tuvieron acceso a las pruebas, y las cientos y miles de personas que no se han sometido a las pruebas, realmente tenemos, creo yo, más del doble de lo que se ha señalado por los medios de comunicación y por las autoridades de los Estados Unidos. En este instante ya tenemos la cifra de 5.489 fallecidos aquí en los Estados Unidos. Realmente es alarmante la situación que se vive aquí, concretamente en Nueva York. Nueva York se ha convertido más grave que el caso de Wuhan. Solamente en Nueva York nosotros tenemos la cantidad de 142.384 casos positivos. Hasta el día de ayer, en la tarde, se tomaba esa cifra. Esto quiere decir que Nueva York es prácticamente el centro del contagio en este instante, y frente a eso, pues los más afectados en este caso somos los latinos, y de manera particular Queens es el centro de más atención y más preocupación, porque es en donde se concentra la población latinoamericana, entre los cuales nos encontramos miles de ecuatorianos. Y realmente es alarmante porque la cuarentena que se está en este instante viviendo, en la que se tiene que permanecer dentro de los hogares, si bien es cierto, ha funcionado, aunque un poco tardío, pero ha funcionado para no incrementar el número de contagiados. Sin embargo, lo que ha golpeado también no es solamente el problema de la salud, sino el problema del desempleo. Existen millones de personas que por ser indocumentados en este instante no tienen ingresos económicos. Concretamente, el gobierno de los Estados Unidos decretó un plan de contingencia. Ese plan de contingencia de 580 mil millones de dólares está destinado para cubrir las quiebras de las corporaciones, de los negocios, para realizar préstamos a las pequeñas y medianas empresas, pero más a salvar los bancos de las corporaciones. Dentro de este plan de contingencia que se ha dado, se incluye la ayuda económica para todas las personas que tenemos documentos. Ojo, a las personas que estamos legalmente en este país, se nos da una ayuda de $1,200 para cubrir en este instante. Pero también las personas que trabajamos o tenemos el seguro social, tenemos acceso a recibir semanalmente un cheque por desempleo. Pero sin embargo, los 11 millones de indocumentados que existen en los Estados Unidos no tienen acceso a estos beneficios. Y dentro de esos se encuentran también los ecuatorianos. Es decir, existen familias que no tienen la ayuda económica y que no tienen absolutamente en este instante un dinero para poder cubrir sus más inmediatas necesidades. Ahora, de toda esta cantidad de infectados y muertes también, quizás, Antonio, están algunos ecuatorianos. ¿Cómo está la situación de ellos allá? Bueno, en realidad es muy lamentable también señalar aquí de que existen. Nosotros nos informamos a través de los medios de comunicación y a través de las llamadas telefónicas a nuestra organización de las personas que han fallecido y de las personas que se encuentran contagiadas. Pero no tenemos una estadística certera para decir cuántos ecuatorianos han fallecido y cuántos ecuatorianos se encuentran en este instante contagiados con el COVID-19. Lo que sucede es de que aquí han fallado completamente las autoridades ecuatorianas, porque los consulados deberían estar en contacto permanente
con los familiares de todos los ecuatorianos para plantear la ayuda que ellos requieran y sobre todo para mantener un control estadístico de cuántos ecuatorianos han fallecido, para ayudar a tramitar en las funerarias para que tengan un velorio, en definitiva, sean sepultados con dignidad. No han asomado las autoridades ecuatorianas, peor los asambleístas. Ante esta situación, nosotros hemos planteado algunas alternativas como organización de los ecuatorianos. Es la propia comunidad la que estamos trabajando solidariamente con nuestros hermanos ecuatorianos. Existen organizaciones como Make a Road, que está ayudando a los hermanos ecuatorianos. Existen algunas organizaciones de derechos humanos. Existen organizaciones comunitarias que están facilitando la alimentación a muchos hogares. Concretamente, las propias autoridades locales de Nueva York han abierto en este instante puestos de alimentación en las escuelas de las diferentes partes de Nueva York para que las personas puedan acudir a retirar sus alimentos diariamente. Pero esto no es suficiente. Nosotros hemos hecho un planteamiento que si los indocumentados no tienen en este instante la ayuda federal, porque aquí también hay que condenar, y eso desde nuestra organización queremos condenar absolutamente las declaraciones racistas y xenofóbicas de Donald Trump al calificar de criminales a los indocumentados en esta situación, en este momento crítico en la que debe prevalecer la solidaridad. Se dan criterios xenofóbicos en contra de la comunidad inmigrante indocumentada. Y con la agravante, tenemos el caso de declaraciones del senador republicano Rand Paul, quien dice que el dinero de los contribuyentes no puede ir a los que no son personas, dice. Es decir, a nuestros hermanos indocumentados se dice que no son personas. Aquí aflora una vez más el criterio inhumano, el criterio por demás racista. En esta dura realidad se suman estas actitudes xenofóbicas en contra de nuestra comunidad, sin tomar en cuenta que los indocumentados aportamos los indocumentados aportan 13.000 millones de dólares anuales al Seguro Social, 2.000 millones de dólares de aporte al Medicaid. Es decir, los indocumentados están pagando las pensiones de los jubilados, están pagando que se logre mantener algunas cuestiones de ayuda financiera para muchos norteamericanos. Sin embargo, no se toma en cuenta esta situación de aporte de los indocumentados. Los indocumentados aquí pagan impuestos el momento que compran en la tienda, compran ropa, compran un automóvil, todos los días pagan impuestos. Se les descuentan a todo el mundo aquí de los cheques para los impuestos, y es que ahora se dice que no se merecen ser reconocidos. Entonces, ¿por qué se cobra, por qué se descuenta en el pago de cheques si son indocumentados? Y ahora es que no quieren reconocer el aporte que dan los indocumentados. Los indocumentados, las personas migrantes, hemos construido este país. Es un país de migrantes. Este país se ha levantado con la mano de obra de los trabajadores. Las edificaciones de Trump, las edificaciones aquí han sido levantadas con la mano de obra de los trabajadores de la construcción latinoamericanos y en gran parte ecuatorianos. Por esa razón es que nosotros estamos planteando de que se dé un paquete económico estatal, y ya que no viene la ayuda federal del gobierno, al menos los gobernadores o las alcaldías pueden establecer un plan económico de urgencia, que le hemos llamado nosotros, y hemos planteado a los señores alcaldes de los diferentes sectores que se dé una subvención de $1,000 para el pago de la renta, porque en este instante no tienen las condiciones de pagar la renta. Se aumenten los beneficios en los cupones de alimentos, se garantice la provisión de alimentos a las personas más vulnerables, en este caso los adultos mayores, los desempleados y las familias de bajos recursos económicos. Y también nosotros hemos solicitado
que en este instante se debe liberar a los migrantes detenidos en las cárceles. Es muy duro saber que en las cárceles de Nueva York hay contagiados, se corre el riesgo esto de multiplicarse de manera inmediata, por lo que estamos solicitando la libertad de los migrantes detenidos en los diferentes sectores por temas de migración. También hemos solicitado de que se paren las redadas y deportaciones. No es dable que a toda esta situación crítica, que a todo este dolor que sufren los indocumentados, se siga haciendo las redadas y las deportaciones. Esto ha creado un miedo en la comunidad, incluso a acudir a los hospitales en caso de emergencia, por el temor a ser deportados, a pesar que la ley dice que no se va a pedir el estatus migratorio. Sin embargo, existe ese temor. En definitiva, mi estimado Rubén y pueblo de la SUAY, hermanos ecuatorianos, la situación es muy crítica lo que estamos viviendo actualmente aquí en los Estados Unidos y de manera particular los hermanos ecuatorianos. Llamamos, convocamos de la manera más fraterna a Cancillería, al gobierno del Ecuador, para que obligue, porque no es posible que estando cerrados los consulados realmente se haya perdido el contacto con la comunidad. Los cónsules están cobrando su mensualidad incluso ahora. Pese a estar cerrados, pues hagan algo por la comunidad. Ellos deben contactar, deben hacer anuncios públicos, ayudando a la comunidad a identificar en dónde están los lugares para las pruebas, en dónde están los sectores de atención médica, en dónde están los lugares para la alimentación. Esto realmente es lo que hace falta, mi estimado Rubén. Bueno, la situación de los hermanos ecuatorianos allá en Estados Unidos, en Canadá, nos imaginamos que en Europa también debe estar la misma situación. Es decir, que ha habido un exceso de confianza tanto del gobierno americano como del ecuatoriano. También acá en la ciudad de Guayaquil te contamos de que es la ciudad más afectada con el coronavirus justamente por el descuido de las autoridades gubernamentales. Ahora, Estados Unidos actualmente tiene una buena relación con Ecuador. Quizás por ahí el Ecuador debía haber solicitado ayuda antes de que llegue este problema de la pandemia a Estados Unidos, pero en el fondo es de que ambos gobiernos se equivocaron y se confiaron de que las cosas no iban a ser tan graves, Antonio, allá en Estados Unidos y acá en Ecuador. Bueno, en realidad yo creo que el exceso de confianza se dio en todos los niveles, en Europa, Estados Unidos, en Latinoamérica. Pero no es solamente el exceso de confianza. Estamos hablando nosotros de que encontraban completamente desprotegidos los sistemas de salud. Aquí se han tenido que improvisar hospitales. Yo les había dicho hace un momento, en este instante, Central Park, el sector de acá donde se realizan los campeonatos mundiales de tenis de mesa, lugares de centro de exhibiciones se han convertido prácticamente en hospitales improvisados. Incluso existen sectores de parques en donde se han improvisado carpas para dar atención médica, lo que quiere decir que no se estaba preparado. Este país, pese a ser un país desarrollado, no estaba preparado para esta situación y son las consecuencias que estamos viviendo al momento, incluso por cosas pequeñas, la falta de mascarillas, la falta de guantes, de aparatos que sirven para el aspecto, digamos, para la situación respiratoria. En definitiva, no se tenían los implementos necesarios, mucho más aún en el asunto del Ecuador, que con mucha pena nosotros debemos decir que es en donde el Ecuador fue prácticamente quebrado su seguridad social, fueron sacados los fondos de emergencia que tenían en el gobierno anterior, prácticamente se dejó en cero los fondos de emergencia y se utilizó en otros recursos, cuando en este momento debía el Ecuador tener los fondos necesarios para enfrentar en este instante esta colapsada situación de salud.
Pero, mi estimado Rubén, yo quisiera ser claro en esta situación. En el Ecuador puede haber soluciones, no en el término de mendigar, no en el término de ponerse de rodillas ante nadie, sino simplemente de hacer cosas prácticas. Y uno de ellos es precisamente el no pago de la deuda externa. Yo creo que los países van a entender esta situación. Es que hay que privilegiar la salud y la vida. Si no tengo en este momento para salvar a mis hijos, pues no pago la deuda, pues lo más razonable, lo más lógico. Eso crearía ingresos necesarios para que el Ecuador tenga para kits de ayuda alimentaria, pueda solventar el equipamiento de materiales de la salud, etc. Incluso las declaraciones de propios autoridades a nivel internacional han manifestado que esto sería entendible, de que existe una moratoria del pago de la deuda externa. Y sin embargo, el Ecuador ha privilegiado esta situación. Entendemos que el gobierno del Ecuador, a más de estar quebrado económicamente, está quebrado en capacidad. No existe liderazgo en el Ecuador y estamos pagando las consecuencias. El Ecuador, en este instante, vemos el caso de Guayaquil, que nos alarma a nosotros en las noticias y con dolor podemos ver los noticieros en la que se entierran a nuestros hermanos en cajas de cartón, y frente a la desatención que existe al no tener el ingreso a los hospitales. Esta situación realmente lastima, y mucho más aún, lastima más cuando en estos mismos instantes se da casos de corrupción, como el caso de las mascarillas que acaban de denunciar sobre precios. Esto no es, diría yo, un simple acto de corrupción, este es un acto criminal en utilizar los pocos recursos económicos para enriquecerse, siguiendo la misma política de corrupción de todo este gobierno, el gobierno anterior. Realmente es hora de poner un par a esta situación, es hora de que se pongan a la altura de las condiciones de atender a la población primero. Hay muy loables ejemplos de algunos alcaldes, prefectos, que están trabajando en este sentido, pero el gobierno tiene que ponerse a la altura de las necesidades para atender a todo el pueblo ecuatoriano en los kits de alimentos para que pueda permanecer en sus casas. Nosotros entendemos cómo pueden estar en las casas si no tienen que comer, pues es entendible que algunos no acaten esta situación. Entonces hay que dar soluciones, y nosotros creemos que uno de ellos es el no pago de la deuda externa, al momento una moratoria que permita tener los propios recursos. ¿Y por qué no aprovechamos también para cobrar a los evasores de impuestos? Pues hay muchas empresas que no han pagado impuestos, que adeudan por más de 3.000 millones de dólares al fisco. En todo caso debe cobrarse en este instante. Exigirse el aporte económico de la empresa privada, de los bancos. Las compañías alimenticias han sido las que más han enriquecido en este instante, que colaboren con algo, con kits de alimentos a la población. Es hora de que todos pongamos el hombro en esta situación. Los empresarios, todo el mundo que tiene dinero, levantemos la solidaridad. Es hora de la solidaridad, es hora de estrecharnos la mano, aunque sea virtualmente, entre ecuatorianos, y apoyar al vecino, apoyar al familiar, al que no tiene. De eso es lo que se trata. Pero para poder apoyar necesitamos los recursos económicos, y que se pague sobre todo a los empleados públicos, que entiendo este momento todavía no se les ha pagado. Tenemos un comentario de Luis Ángel Guerrero Chuchuca. Saludos cordiales desde Barcelona, España. Muy interesante el punto de vista del compatriota ecuatoriano residente en Estados Unidos y Canadá, y estoy de acuerdo, dice, con su punto de vista. Ahora, tú decías del tema del pago de la deuda externa, pero eso justamente se hizo de parte del Ministerio de Finanzas o Economía del país, y a los 2 días de eso el gobierno nacional pide dinero nuevamente al Banco Internacional. Es decir, las cosas no podían haberse manejado, y ese es uno de los temas que prácticamente aquellos recursos debían haber sido utilizados en equipamiento de insumos, de mascarillas y todo lo demás, lo que se necesita en los hospitales de nuestro país. Y es más, esto terrible, la situación de las mascarillas, incluso se dice de que el actual o anterior presidente del IES, el doctor Paul Granda López, ha sido separado de esta actividad,
pero el problema es de quien asume al cargo es justamente uno de los asesores. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Antonio? Y en verdad las cosas no se van dando los cambios que necesita el país. Yo pienso que en esta situación criminal, como repito yo, porque no es un simple delito, no es solamente un acto de corrupción, es un acto criminal, que cuando más necesita el pueblo ecuatoriano, se quite estos pocos recursos económicos para llenar sus bolsillos. Esta situación de la corrupción tiene que terminarse en el Ecuador definitivamente. Se tiene que utilizar la ley conforme se está escrita, no se puede eludir responsabilidades. Venimos con casos de corrupción de hace muchísimos años que recién están sentenciando. Tiene que terminarse la corrupción y pienso yo que esta situación, que luego de la pandemia que pase, que esperamos que sea lo más pronto posible, el pueblo ecuatoriano tiene que pararse como toda la vida ha sido su rebeldía, su dignidad y en definitiva exigir las penas más severas a quienes se han enriquecido con los fondos públicos y continúan enriqueciéndose y diría yo incluso solapando los delitos de corrupción del gobierno anterior en este gobierno, que me parece que están encubriendo ya por mucho tiempo a los responsables de la quiebra del país y a los responsables de los actos de corrupción. No es este momento preciso para tocar estos temas, pero sí creo que es importante que lo anunciemos, porque luego de esto habrá que meditar profundamente. El pueblo ecuatoriano tendrá que tomar nuevos horizontes, tendrá que pensar con detenimiento quiénes van a ser sus próximos gobernantes y no volver a caer en las garras de estos pulpos que no contentos con llenar sus bolsillos, pues siguen chupando la sangre del pueblo ecuatoriano en estos tristes momentos que estamos viviendo. Pero pienso yo, mi estimado Rubén, que no es solamente el tema del Ecuador, el problema de la crisis pandémica que estamos viviendo a nivel mundial también tiene que ver con otros asuntos del problema de la situación del cambio climático. Tiene que verse con otros factores en la que más se están utilizando los recursos económicos para las pruebas nucleares, para las carreras armamentistas. Esto tiene que terminarse, tiene que prevalecer los fondos y los recursos económicos para el asunto de carácter social como es la salud y la educación. Tiene que terminarse definitivamente la campaña extractivista que utilizan en este instante las compañías internacionales, caso concreto como en el Ecuador, en donde se utiliza el cianuro, el mercurio para explotar el oro, el cobre, saquean nuestros recursos naturales, contaminan el medio ambiente y en definitiva utilizan la fuerza pública para desplazar a la población y dar cabida a las compañías mineras. Esto sucede a nivel internacional y a nivel mundial. Creemos que es hora también de parar las consecuencias del cambio climático y el calentamiento global que en este instante amenaza la paz mundial, la destrucción del planeta y la supervivencia del género humano. Es hora de tomar una nueva actitud, mirarnos hacia adentro y ver de qué forma nosotros podemos aportar en los cambios, en el cambio no solamente económico, sino también en el cambio de mentalidad, en el cambio espiritual de nuestra gente. Esto ojalá nos haga reflexionar y pensar que los seres humanos nos necesitamos unos a otros, de que es hora también de mantener la solidaridad. La solidaridad tiene que vencer en este instante, tiene que estar presente por encima de quienes nos gobiernan y por encima de quienes no han atendido adecuadamente estos planes de contingencia. Ahora también tenemos otro saludo de otro ciudadano que dice, a ver, de Luis Ángel Guerrero, dice: mi estimado compatriota Antonio Arízaga, muy sinceras felicitaciones para usted y le transmito fuerzas para usted y todos los hermanos ecuatorianos residentes en Estados Unidos y en Canadá. Ahora, hay una pregunta también de otro ciudadano que nos escribe desde Guayaquil. Dice: amigo, una pregunta, ¿cómo está la situación de los compatriotas en Miami
Osvaldo Montero le pregunta, tengo familiares allá, dice, y amigos. Bueno, en verdad, un saludo, mi estimado compatriota de Guayaquil. Lo que nosotros tenemos la información básicamente es por los medios de comunicación y es a través de las llamadas telefónicas de algunas personas cercanas a nuestra organización. Pero entendemos que Miami también tiene un alto porcentaje de personas contaminadas y no hemos tenido un dato exacto de cuántos ecuatorianos están en esta situación. Esperamos que no sea un número elevado y en todo caso que la protección de permanecer en sus casas en este instante es el único mecanismo para evitar el contagio. Existimos aquí cerca de 2 millones de ecuatorianos entre Estados Unidos y Canadá, repartidos en los diferentes condados, diferentes estados, Nueva York, New Jersey, Connecticut, Miami, bueno, muchos estados, son 52 estados, que realmente no tenemos un dato exacto. Por eso es que nosotros estamos solicitando que los consulados se pongan en contacto públicamente con la comunidad para que los ecuatorianos, si son de Miami, llamen al consulado de Miami y reporten los casos de las personas que están contagiadas para hacer un seguimiento de que sean atendidos adecuadamente. Y también en el caso de los fallecidos, para ver algunas soluciones que se pueda dar. Esperamos que no sean muchos, por supuesto. Hace falta aquí una coordinación entre las autoridades ecuatorianas que es muy lamentable y esto sí debo realmente condenar, no existe otro término, la ausencia de nuestras autoridades. Nadie se ha hecho presente, nadie ha dicho públicamente qué es lo que están haciendo. Esperamos que muy pronto tomen conciencia y al menos devengan sus sueldos. Ellos están ganando dinero en este instante, pese a que no están trabajando. Es hora de que se pongan a la altura también y entren a activar en estos grandes momentos que necesitamos. Ahora les necesitamos. Pasado la pandemia, vamos a comprobar de que no ha servido para nada. Hay otra pregunta, dice, ¿cómo están? Dice los ecuatorianos en Queens. Bueno, Queens, como les había dicho anteriormente, es el centro del contagio actualmente. Es muy lamentable esta noticia. Aquí nosotros en Queens prácticamente somos el sector que más contagios tenemos y el más alto número de fallecidos, principalmente en la comunidad latina, que tiene un porcentaje altísimo, entre los cuales se encuentran muchos ecuatorianos. No tenemos un dato exacto, pero también aquí sí deberíamos nosotros manifestar de que la información que tenemos es la información que proviene el alcalde, el gobernador de cada estado y el gobierno nacional, pero esos datos son de las personas que se han hecho las pruebas y de las personas que han fallecido dentro del hospital, pero no se toma en consideración esos números de las personas que están fuera del hospital y que están contagiados en sus hogares y que han fallecido en sus hogares. Y aquí sí me llama profundamente la atención, porque cuando uno tiene que ir al hospital en este momento, primero que nada no le toman la prueba, no le hacen la prueba porque dicen que tienen que ponerse en fila hasta que le llegue el turno. Entonces quiere decir que la mayor parte de la población no se ha hecho la prueba. En segundo lugar, para ingresar al hospital ingresan solamente las personas que tienen problemas respiratorios graves. Es decir, tiene que entrar en absoluto estado de gravedad para poder ingresarle al hospital. Si no, lo que hacen es regresarle a su domicilio para que supuestamente en la cuarentena esperar que ver qué es lo que sucede y se desarrolle el virus en su potencial. Y solamente en caso de estricta emergencia poder acudir al hospital. Mucha gente se está muriendo fuera del hospital, se está muriendo en sus casas. Realmente no existe una cura para esta situación. En este momento nosotros lo que hemos tenido que hacer es publicar, enviar mensajes
de médicos, de personas entendidas en este asunto, porque nosotros no conocemos, no podemos tomar las atribuciones que no nos competen. Lo que hacemos es publicar soluciones de médicos que están planteando el caso de las gárgaras de agua de sal para evitar que el virus penetre a los pulmones, porque supuestamente se aloja en la garganta y es en donde se tiene que combatir al virus, tomar otras medidas de prevención. Eso es lo que estamos nosotros ayudando a publicitar en la comunidad, porque no existe hasta el momento ningún tipo de medicación. Cuando las personas regresan del hospital, las personas salen del hospital, les mandan a permanecer en sus casas y lo que les dicen es que en caso que tenga fiebre o que se agrave el problema, tomen Tylenol, porque no existe otro tipo de medicación. En definitiva, no tenemos los datos de las personas que están en los lugares contagiados y de las personas que han fallecido. Antonio, es importante estos diálogos. Ojalá tengamos la oportunidad de hacerlo nuevamente, quizás haciendo un resumen mucho más profundo. Esperemos saber en qué es lo que sucede, a más de lo que ya está pasando allá en Estados Unidos, en Canadá, donde están nuestros compañeros también, los amigos y compañeros del BI-20 Capitán Díaz, aprovechar esta unión que existe acá en Cuenca. Todos estamos preocupados de la situación de ustedes de allá y ustedes de allá hacia acá. También tenemos saludos de José Durán, Eduardo Jiménez, Livia Bueno, Paul Arévalo. Saludan a todos los ecuatorianos que están radicados en Estados Unidos y Canadá. Quizás algo más que nos quieras contar, Antonio. Es importante, lo manifestamos y lo ratificamos, este tipo de conexiones conjuntamente con los ecuatorianos que están allá fuera de nuestro país, que están en Estados Unidos, están en Europa, en diferentes partes de países del mundo. Muchas gracias, Rubén, una vez más. Solamente acotar lo que habían manifestado los compañeros de Europa. Días pasados tuvimos una conferencia directa con Europa y recibimos el informe de los compañeros de Europa. El caso es similar. El caso de Italia, de España, de Francia es similar en que existen lógicamente restricciones, muchas para los indocumentados que no tienen acceso a las ayudas económicas. Sin embargo, es importante resaltar que los ecuatorianos en todas partes del mundo son gente trabajadora, son gente que tiene completamente su dedicación al trabajo honrado y son los que más han sobresalido en los diferentes países en que trabajan. Y eso yo creo que merece ser reconocido. Son gente pujante, son gente que mantiene sus hogares allá en el Ecuador, mantiene sus familias. Y en definitiva, los migrantes que han sufrido las consecuencias de la discriminación, hoy están siendo doblemente discriminados, muchos de ellos al no tener los documentos. La situación de Europa es similar a la de acá de los Estados Unidos, pero lo que tenemos que entender sobre todo es que la población migrante es la que está pagando las pensiones de los jubilados, tanto norteamericanos como europeos. En Italia, concretamente, la mayor parte de la población es la población envejeciente, que no tiene el promedio, diría, de la población entre 20 y 40 años. La mayor parte son envejecientes. Y lo que los impuestos están pagando prácticamente para los jubilados que están en este instante. Al igual que aquí en los Estados Unidos, se debe reconocer el aporte que damos los migrantes. Los migrantes somos 258 millones de migrantes en el mundo, expulsados por los malos gobiernos, por la corrupción, por la falta de oportunidades, que como gitanos hemos recorrido al mundo para buscar mejores oportunidades y en los lugares en que hemos llegado hemos sido víctimas también de la discriminación y pese a todo eso hemos salido adelante. Los ecuatorianos aquí se ponen sus negocios, los ecuatorianos trabajan en la construcción, hay ecuatorianos médicos, hay ecuatorianos profesionales, hay ecuatorianos que tienen sus negocios, tienen sus empresas. En definitiva, el ecuatoriano tiene una mentalidad de superación y eso es una de las cosas que debe en este instante sobre todo valorarse, lo que somos la comunidad ecuatoriana. Finalmente yo quisiera estrechar nuestro abrazo, mi estimado Rubén, contigo, con los compañeros de
el ejército del BI-20, Capitán Díaz, con la comunidad ecuatoriana, con los radioescuchas, y decirles de que no perdamos la esperanza, permanezcamos en casa, no es fácil, pero es la única forma de evitar la propagación del virus. Esperamos que muy pronto pase esta situación y podamos nuevamente volver a abrazarnos, poder volver a tomarnos un café, poder reunirnos como estamos acostumbrados. Un canta claro. Y realmente, ojalá pronto estemos nuevamente, incluso con nuestros familiares que no podemos compartir este momento. Yo tengo a mi hija y mi nieto en otro estado que no puedo visitarle, no podemos visitarles. Todo el mundo estamos ausentes de nuestros seres queridos aquí en el exterior y esta situación esperamos que pase muy pronto. Antonio, tenemos unas 2 preguntas y un saludo también para todos los hermanos ecuatorianos en Estados Unidos. Luis Ángel Guerrero Chuchuca de Barcelona, España, dice: Antonio, ¿y qué pasos dan o tienen que hacer los hermanos compatriotas que no están legalmente, es decir, estos hermanos en estado irregular? ¿Qué medidas se están tomando, ya que Estados Unidos no cuenta con salud pública? Bueno, gracias por la pregunta, compatriota allá en Europa. La salud pública aquí en este instante sí está abierta para todos. En este instante, por caso de emergencia, todo el mundo tiene acceso, tanto para las pruebas como para la atención médica. Lamentablemente está colapsado todo el sistema de salud y son filas interminables de personas para ingresar al hospital, así como para someterse a las pruebas que tienen que hacerlo vía telefónica. Sin embargo, eso, nosotros, como había señalado anteriormente, el gobierno de los Estados Unidos, dentro del plan de contingencia económico, no se ha excluido a los indocumentados. Por eso es que nosotros hemos planteado a que las alcaldías den un plan estatal de emergencia, un plan estatal urgente en la que ayude a la subvención del pago de la renta, ayude sobre todo, garantice la alimentación a las personas más vulnerables, como los adultos mayores, los desempleados y las familias de bajos recursos económicos. En este instante también nosotros sí debemos indicar de que en Nueva York concretamente se han abierto las escuelas para proveer alimentos, desayuno, almuerzo y merienda a las personas que necesitan, que pueden acercarse a retirar sus alimentos. Lamentablemente no se puede aglomerar, pero todo lo que hay. En este momento existe esta situación. Nosotros planteamos que luego de pasar esta situación, pues los migrantes merecen una oportunidad de que se dé una reforma migratoria integral de todos los indocumentados. Recordemos que aquí las enfermeras, las que cuidan a los ancianos, son un gran número de ecuatorianos, un gran número de latinos. Muchas de esas personas son indocumentadas, pues están jugando un papel importantísimo en este instante. Entonces yo creo que todo eso conduce a la necesidad de que tenga que regularizarse el estatus de todas las personas indocumentadas para no seguir siendo víctimas de la violencia, de la explotación y de la xenofobia y el racismo como se da en este instante. Sin embargo, a todo eso yo sí creo que estamos todavía fuertes. Con el dolor, con los problemas que estamos en este instante soportando, nos mantenemos, resistimos a morirnos, resistimos a enfermarnos, resistimos y sobrevivimos este instante con enfermedades, con todas las situaciones que está, porque tenemos el espíritu grande, altivo, y creemos que vamos a salir de esta crisis. Y al igual que en Europa, al igual que en el mundo entero, los ecuatorianos tenemos siempre ese gran espíritu de sobrevivencia, de prosperidad, y eso nos va a ser una gran ayuda para pasar este grave momento que estamos viviendo. Patricia Morocho Vélez dice: muchos saludos y bendiciones para todos los compatriotas que están en Estados Unidos y Europa. También Livia Bueno dice: un abrazo fraterno a todos los hermanos que se encuentran en diferentes lugares del mundo. Que Dios los bendiga y tengamos esperanza que pronto se termine esto. Saludo para ustedes allá en Estados Unidos. Dice Luis Ángel Guerrero, dice:
Antonio, me gustaría poder obtener información de fondo y estar siempre en contacto entre los dos organizaciones de nosotros, de Europa, y de ustedes, de Estados Unidos. Te envío, dice, el número de WhatsApp. A ver si, Antonio, tienes ahí una plumita para que anotes. Te vamos a dar el número del señor Luis Ángel Guerrero Chuchuca. Dice, anote el número de teléfono de WhatsApp. Listo, Ya. hermano. 00 00 34 34 604 604 36 36 82 82 65. 65. Por supuesto, muchas gracias, mi estimado compañero Luis Ángel Guerrero. Vamos a permanecer en contacto. Yo creo que estos próximos días vamos a hacer otra reunión vía online con los compañeros de Europa. El otro día tuvimos con Francia y con Italia. Sería bueno que a lo mejor en estos próximos días contactemos para tener los reportes de España y de Suiza y otros países que en este instante todavía no tenemos un reporte directo. Por supuesto, tenemos que enlazarnos. Las organizaciones comunitarias tenemos que cumplir un papel importante en este instante, al menos de información y de comunicación y sobre todo de solidaridad. En esto insisto, es el momento de la solidaridad, de lo poco que tengamos, compartamos con algún familiar necesitado, compartamos con el vecino que no tiene, compartamos con el compañero, con el amigo, algo, compartamos. Sabemos que no tenemos grandes recursos económicos, pero al menos lo poco que tengamos, seamos solidarios con las personas que menos tienen. Tenemos otros comentarios también de Luis Ángel directamente. Dice, el código tiene que ponerle de Estados Unidos para España. Y también dice, unidos saldremos adelante sin dejar a nadie atrás. Es aliciente escucharlo, Antonio, y cuente con el apoyo y con nuestra organización desde Europa. Gracias, compañero. Un abrazo para los compañeros de Europa. Luis Ángel Guerrero, compatriota, realmente es muy placentero poder comunicarnos y poder coordinar las acciones próximas en este momento de crisis que necesitamos ponernos las organizaciones en contacto para orientar algunas salidas que puede tener la comunidad. Aquí en este momento nosotros estamos publicitando los lugares en donde están proveyendo alimentos para las personas que más necesitan, y también estamos publicitando las ayudas económicas para las personas más vulnerables. Caso concreto, aquí en Nueva York, la organización Make a Road está ayudando económicamente, claro, con poco, con $50, $100 a las personas más necesitadas. Existen organizaciones que lo están haciendo. Nosotros lo que estamos en este momento es siendo prácticamente como un eslabón para que se contacten las organizaciones con las personas más necesitadas y puedan entregarse las ayudas directamente. Eso es lo que podemos hacer al momento, dar la información en dónde son las pruebas de COVID, en dónde dan la atención médica, en definitiva, a dónde acudir. Eso es lo que podemos hacer al instante. Qué bueno, es importante, y a ti también queremos agradecerte y desearte lo mejor, que Dios te cuide a ti y a toda tu familia. Hoy hemos dialogado con Antonio Arizaga, presidente del Frente Unido de Inmigrantes Ecuatorianos de Estados Unidos y Canadá. Queremos agradecerte a ti y esperamos tener otro contacto en los próximos días, nuevamente para saber la información de actualidad prácticamente sobre la situación de los ecuatorianos allá en Estados Unidos. Ya estaremos haciendo nuevamente otro contacto con Europa para también saber qué es lo que ha pasado en estos días allá en Barcelona, España. Antonio, queremos agradecerte a ti. ¿Tienes algo más? Tus palabras finales, aprovechar los micrófonos de Radio Guaponderi Online, directamente desde el barrio de Lazareto, al norte de la ciudad de Cuenca, para Ecuador y el mundo. Agradecerte profundamente, Rubén, esta oportunidad para poder dirigirme al pueblo ecuatoriano y de manera
particular al pueblo de La Suay para dar a conocer lo que está pasando acá. Realmente no hubiese querido ser portador de estas noticias duras que pasamos en este instante, pero esa es la dura realidad y vamos a continuar manteniéndonos en contacto. Esperamos de superar esta situación dura que estamos atravesando y, como digo una vez más, pues el tiempo pasará y volveremos a vernos nuevamente y estrechar nuestro abrazo fraterno, solidario que siempre nos ha caracterizado. Un abrazo a todos, el pueblo de La Suay, al pueblo del Ecuador. Muchas gracias a ti también. Son las 8 de la mañana con 54 minutos, 8 de la mañana 54 minutos. Amigos y amigas, ustedes han sido testigos, han escuchado a través de www.radioguapondelic.urbanorural.com, a través del fanpage de la radio Guapondelic y por supuesto Noti Radio Guapondelic, esta entrevista importante con Antonio Arízaga, presidente del Frente Unido de Inmigrantes Ecuatorianos de Estados Unidos, Canadá, la situación de los ecuatorianos allá en los Estados Unidos por el tema de la pandemia mundial del coronavirus. Quédate en casa. Esperemos a ver que en su momento se van a dar aquellas soluciones y se va a terminar esta pandemia. Amigos, queremos agradecerles. Mañana estaremos ya buscando otro de los invitados, sean locales, nacionales o internacionales, para conversar sobre estos temas. Las 8 de la mañana con 55 minutos. Hasta aquí llegamos con Sin Censura y nos volveremos a ver a las 11 en punto cuando estemos con La Minga Noticiero en su primera emisión. Hasta aquí les acompañó su amigo de siempre, Rubén Freire. Les dice gracias a ustedes. Buenos días. Radio Guapondelic presentó Sin Censura, donde usted es el protagonista.